Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una sesión más de Seminario IL. En el día de hoy tenemos la charla Técnicas avanzadas para gestión de energías renovables a cargo de Gabriel Narváez. Gabriel es magíster en Ingeniería Electrónica en la Universidad de los Andes. Actualmente está cursando estudios de doctorado en la misma universidad, financiado por la Fundación Ceiba. Sus líneas de investigación están enfocadas en la gestión de energías renovables, particularmente en sistemas fotovoltaicos, por medio de la aplicación de técnicas de Machine Learning. Además, está interesado en promover proyectos de energías renovables en Colombia, especialmente en las zonas no interconectadas. Le damos la bienvenida a Gabriel. Muchas gracias, María Paula, por la presentación y un saludo a todas las personas que se tomaron un tiempo para asistir a esta charla. María Paula, ¿me das permisos para compartir pantalla, por favor? María Paula. Ya, creo que ya. Listo. Vale. Listo. Como lo dijo María Paula, soy magíster en Ingeniería Electrónica. En este momento estoy realizando mis estudios de doctorado en la Universidad de los Andes. Este es mi segundo año y he venido trabajando bajo la asesoría de Luis Felipe Giraldo y de Micael Bressan, y estoy realizando mis estudios gracias al programa Bécate Nariño de la Fundación Ceiba. Y bueno, la charla que vamos a tener hoy es técnicas avanzadas para la gestión de energías renovables. ¿Y por qué energías renovables? Bueno, ¿por qué es necesario hacer una transición hacia energías renovables? Hoy en día es evidente los impactos del cambio climático, ya los podemos ver, y esto se ve principalmente a las emisiones de dióxido de carbono procedentes de combustibles fósiles. Entonces, estas emisiones diarias están dejando graves consecuencias para el ecosistema y para todos los seres vivos que habitamos en él, principalmente el aumento de la temperatura y los aumentos en el nivel del mar. Por lo tanto, es necesario un compromiso tanto de los gobiernos como de la industria para mitigar estos impactos del cambio climático, pero también cabe resaltar que nosotros como individuos podemos aportar nuestro granito de arena con pequeñas acciones que pueden ayudar a mitigar un poco, a reducir un poco esos efectos del cambio climático. Por lo tanto, las energías renovables son una gran alternativa para reducir esa huella de carbono y ayudar al medio ambiente. Entonces, el resto de la charla, bueno, vamos a ver un poco en Colombia por qué es importante y pues empezar a implementar soluciones con energías renovables, y para esto vamos a estar basados en esta agenda. Entonces, el primer punto, porque es necesaria esa transición, ya lo vimos a nivel global, pero ahora lo vamos a ver también a nivel de Colombia porque es importante. Vamos a ver después cuáles son los retos que conllevan las energías renovables y sí, los principales retos en cuanto a implementación, a gestión de energías renovables. Luego vamos a ver por medio de inteligencia artificial cómo podemos abordar esos retos. Posteriormente vamos a hablar un poco del proyecto Kiosol, un proyecto liderado por el profesor Micael Bressan, un proyecto muy interesante que se trata de una microred eléctrica en la que se tiene paneles solares, un banco de baterías. Ya vamos a ver un poco más adelante de qué se trata. También las alianzas internacionales es un punto muy importante para las personas que de pronto quieran seguir con su maestría o con sus estudios de doctorado. Entonces, ver los convenios que tenemos nosotros para las personas que de pronto quieren hacer una pasantía o una estancia internacional. Y luego, el punto más interesante de esta charla es cómo puedo aprender más sobre inteligencia artificial aplicada a energías renovables, cuáles son las fuentes de información que hay, a dónde puedo acudir. Entonces, ¿por qué es necesaria esa transición hacia energías renovables? En Colombia, aparte de las emisiones de dióxido de carbono, tenemos otro fenómeno muy grave, muy importante que hay que debatir, y es que un poco más de la mitad del territorio colombiano pertenece a la zona no interconectada. Estas son esas zonas apartadas donde no es posible llevar energía por medio del tendido eléctrico debido a la dificultad del territorio que esto conlleva. Sin embargo, bueno, hay que resaltar que 18 de los 32 municipios pertenecen a la zona no interconectada, incluyendo 5 ciudades capitales. Entonces, hay
hay una brecha que tenemos que cerrar en cuanto a una de las propuestas que ha hecho el gobierno, que es la democratización de la energía. Y para eso, bueno, se han hecho algunos avances en los que se ha implementado plantas diésel como solución para estas zonas. Sin embargo, el problema de estas plantas es que no funcionan las 24 horas, funcionan entre 1 y 6 horas nada más, aparte de que también son una alta fuente de emisiones de dióxido de carbono. Podemos ver como ejemplo Canadá. Canadá tiene zonas aisladas también donde es muy difícil llevar la energía por medio del tendido eléctrico, llevarlas a la zona conectada. Y también implementaron ellos plantas diésel en su momento. Y ahora lo que están haciendo es empezar a implementar paneles solares, baterías o en algunos casos aerogeneradores y tratar de reducir al máximo ese consumo de esas plantas diésel. Eso es algo que también podemos hacer aquí en Colombia. Y también igual es interesante en las zonas interconectadas empezar a implementar este tipo de soluciones. Bueno, ¿cuáles son los retos que debemos abordar en cuanto a las energías renovables? El primero es la intermitencia del recurso. Si vamos a utilizar paneles solares en Colombia más o menos entre las 9 de la mañana y 4 o 5 de la tarde, es cuando tenemos la energía solar. Y en el resto de horas pues debemos utilizar otra fuente de energía. La alternativa, una de las alternativas que hay es el uso de un banco de baterías. Sin embargo, también pues podemos utilizar las plantas diésel que ya hay en algunas de las zonas de Colombia o incluso aerogeneradores. Eso depende de los recursos meteorológicos que yo tenga en estas zonas. Y eso nos lleva al siguiente punto, ese acceso a datos meteorológicos de calidad. Cuando yo voy a hacer el estudio para implementar energías renovables en un sitio, yo debo obtener una buena base de datos meteorológicos que me permita hacer un estudio de cómo ha sido el comportamiento de la radiación solar, de la temperatura, de la velocidad de viento, para poder estimar cuál es ese potencial energético para esa zona en particular. Con esos datos, entonces yo puedo evaluar y modelar ese potencial energético. Es decir, por ejemplo, si quiero una solución con paneles solares, ¿cuánta es la máxima energía que yo voy a poder generar para un arreglo determinado, teniendo en cuenta esas condiciones meteorológicas que yo tengo en esa zona en particular? Una vez ya tengo los datos, los he analizado, sé cuál es el potencial energético de esa zona, tengo que hacer un dimensionamiento del sistema, es decir, estimar cuál es la cantidad de paneles, la cantidad de baterías que se necesitan, que se requieren, tal que se cumpla con la demanda que se va a tener en esa zona y que no haya, por ejemplo, un sobredimensionamiento, que yo ponga más paneles de los que se van a necesitar, lo que me llevaría a sobrecostos, o por el contrario, que no ponga la cantidad necesaria de tal manera que no cumpla con los requerimientos que tiene esa población. Después, una vez ya hecho el dimensionamiento del sistema, ya tengo todos los equipos que necesito, se debe hacer un control y gestión del sistema energético. Ya vamos a abordar más a fondo este tema. También es importante hacer un pronóstico del recurso energético. Si yo evalúo, por ejemplo, cuánto va a ser cómo va a ser el comportamiento de la radiación la próxima semana, cómo va a ser el comportamiento de la temperatura, yo puedo estimar con mi sistema cuánto voy a poder generar y así lograr un equilibrio entre la demanda que va a haber en la zona en la que estoy estudiando. Y por último, un punto muy importante, detección y clasificación de fallas. Principalmente el objetivo es que los usuarios no tengan cortes de energía, que tengan energía a las 24 horas y también proteger los equipos, que no haya daños en los paneles, que no haya daños en las baterías, en todo el sistema eléctrico en general. Entonces vamos al tercer punto, la inteligencia artificial aplicada a las energías renovables. ¿Qué podemos hacer desde una perspectiva de Machine Learning para abordar estos problemas o estos retos que tenemos? Entonces, en cuanto a los datos meteorológicos para poder evaluar ese potencial energético, hay principalmente dos formas de obtener esos datos meteorológicos. Una es por medio de datos satelitales. Estos datos satelitales, la ventaja que tienen es que hay mediciones de muchos años en los que yo puedo analizar ese comportamiento de esas variables meteorológicas. Sin embargo, el problema es que estas son imágenes satelitales, entonces tienen una resolución, bueno, hoy en día ha avanzado mucho la tecnología y llegan a tener resolución de unos 4 kilómetros a la redonda, que es una muy buena información.
Sin embargo, si yo quiero específicamente en un punto ver cuál ha sido ese comportamiento, puedo hacer uso de datos meteorológicos en sitio por medio de sensores en una estación meteorológica. La ventaja que tiene es que tengo sensores en el sitio donde voy a estudiar el comportamiento de esas variables, entonces la precisión es muy exacta. El problema es que yo no puedo tener mediciones durante un largo periodo de tiempo, porque en algún momento tengo que calibrar los sensores, tengo que hacerle mantenimiento a los equipos o puede haber algún fallo. Entonces, por técnicas de Machine Learning, a través de una técnica que se llama Site Adaptation, yo puedo combinar esas dos bases de datos y obtener lo mejor de ellas. Es decir, tener toda la resolución temporal de los datos satelitales, pero ajustados a esos valores más exactos, que son los valores que tomo en sitio. El segundo punto es el dimensionamiento de la solución. Una vez ya he estudiado el comportamiento de las variables meteorológicas en esa zona y tengo el requerimiento, más o menos un estimado de la demanda de cuánto va a ser el consumo energético en esa zona, debo estimar el arreglo de paneles, cuántos paneles, de qué capacidad, qué tipo de arreglo, cuántos van en serie, cuántos en paralelo. Lo mismo para el banco de baterías, lo mismo para el inversor, que es el que me convierte esa corriente directa que generan los paneles solares en corriente alterna, que es la que necesitamos en las casas o a nivel industrial. Entonces, por medio de técnicas de optimización, se puede establecer la cantidad óptima de paneles para lo que había dicho un momento de no tener de no caer en ese problema de que vaya a haber más consumo o un consumo muy menor de lo que yo esté generando, sino lograr siempre ese equilibrio para también tener en cuanto al sistema económico que mi solución no sea demasiado costosa, sino que se ajuste a lo que se necesita. En la parte de control y gestión del sistema energético, aquí, bueno, no me quiero poner muy técnico en los temas, pero básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Aquí en el caso de los paneles solares, su eficiencia depende de la radiación solar que llega a ellos y de la temperatura en las celdas. Eso afecta directamente la corriente y el voltaje que ellos generan. Entonces, por medio de un controlador, se puede siempre estar sacando el máximo provecho a esos paneles, jugar con esa corriente y ese voltaje, de manera que siempre esté sacando la máxima potencia posible. En cuanto a la gestión del sistema energético, esto tiene que ver más con un tema económico, y es establecer en qué momento es mejor utilizar cada una de las fuentes de energía que yo tengo. Entonces, en qué momento los paneles van a alimentar las cargas que yo tengo, en qué momento van a alimentar las baterías para utilizarse en las horas en que no hay sol, o en el caso de que lo integremos con las plantas diésel, en qué momento utilizar las plantas diésel, tal que sea el menor tiempo que se usen, o también a los generadores en el caso de que lo haya. También un punto muy importante es si este sistema que yo tengo va a estar conectado a la red. Ese es un reto que hay que abordar tanto a nivel de industria como de usuarios, y es ver cómo se podría hacer un sistema bidireccional, es decir, que yo no solo consuma, sino que también le pueda entregar a la red energía en momentos en que no lo esté usando. Por ejemplo, me voy un fin de semana y toda la energía que recolectan esos paneles solares, en un momento cargan las baterías, y si las baterías están cargadas totalmente, entonces que se le pueda entregar la energía a la red. Ese es un reto también muy importante que tenemos, y también pensar un poco a futuro la integración de los vehículos eléctricos, que también en un momento necesitan cargar sus baterías, pero momentos en los que la energía es más costosa, yo los puedo utilizar también como fuente de energía. El pronóstico del recurso energético, la generación y la demanda eléctrica. Aquí por medio de técnicas de Machine Learning se puede establecer a futuro cuál va a ser el comportamiento de estas series de tiempo. Ese es un punto muy importante, como lo decía al principio. Aquí estamos estimando la radiación solar, pronosticando el comportamiento en el siguiente día, y en el caso de acá de la derecha, en la siguiente semana. Entonces, si yo tengo mi sistema definido, si sé cuál es el comportamiento de la radiación y de la temperatura, puedo estimar cuánta energía eléctrica voy a generar y ver si es suficiente para igualarse a esa demanda eléctrica que yo tengo.
Para las personas que estén más interesadas en saber exactamente qué tipo de redes se utilizaron para este esquema, cuál fue su configuración, pueden ver aquí la referencia, es uno de nuestros papers más recientes, en los que también se aborda las técnicas de site adaptation, que fue las que hablé para trabajar con los datos satelitales y los datos medidos en tierra. La parte de detección y clasificación de fallas, muy importante, como le dije siempre, pensar en el usuario, pensar que el usuario tenga energía las 24 horas, ese es el punto más importante, y proteger, por supuesto, los equipos, proteger todos los equipos eléctricos. En cuanto a nivel de paneles solares, ¿qué tipo de fallas se pueden dar o qué las puede provocar? Un caso es las sombras. Aquí en este ejemplo, por una mala instalación de la base que soporta estos paneles solares, quedó aquí un pedazo de madera atravesado que genera esta sombra. Esta sombra puede generar una sobrecorriente debido a la diferencia de temperatura y de radiación que perciben las celdas que quedan justo aquí. Esas sombras también se pueden deber a árboles, a edificaciones, otro tipo de fenómenos. También está el polvo. El polvo reduce la cantidad de radiación que pueden observar los paneles y también aumentan la temperatura de los mismos, reduciendo de esta manera la eficiencia porque se reduce el voltaje y la corriente que estos pueden producir. Y otro fenómeno también son las fisuras. Se pueden producir fisuras en los paneles por algún objeto que los golpee. ¿Y cómo se puede abordar esos temas desde la inteligencia artificial? Se puede por medio de imágenes poner una cámara que apunte a estos paneles solares, que extraiga la parte del panel y por medio de procesamiento de imágenes decir cuál es el tipo de problema que está teniendo, si es sombra, si es polvo, si necesitan limpiar los paneles o si es una fisura. También pueden ver aquí esta referencia para ver exactamente bueno, se utilizaron redes neuronales convolucionales, pero si quieren ver la arquitectura y un poco más del etiquetado y toda la cuestión que tiene que ver con Machine Learning para abordar esos temas, lo pueden ver aquí en este paper. Bueno, el proyecto Kiosol. Este es un proyecto muy interesante liderado por el profesor Michael Bressan, del cual ha salido un semillero de investigación. Tienen aquí 6 paneles y también hay un banco de baterías. Aquí los principales temas que se están tratando son predicción de la producción fotovoltaica, detección e identificación de fallas, la gestión y el control de esa microred y el almacenamiento por medio de este container inteligente que se tiene aquí. Además, también eso está relacionado con el proyecto Finice, está en alianza y este es un programa que tiene un impacto social, ambiental, económico y urbanístico muy importante. De este semillero han salido ya varias publicaciones que pueden consultar. Ha sido un trabajo muy interesante y todas las personas que estén interesadas en hacer parte de este grupo pueden hablar directamente con el profesor Michael, con gusto los atenderá. Un poco de las alianzas internacionales, lo que les decía a las personas interesadas en hacer una pasantía o una estancia internacional. En estos momentos es un poco difícil, pero ya estamos trabajando de nuevo para empezar a hacer esa movilidad internacional, que es importante que la retomemos en algún punto. Hasta ahora hemos logrado una pasantía de investigación en convenio con la Universidad de Quebec del estudiante Luis Manuel Caro Ramírez. Él está haciendo un estudio de la recarga de vehículos eléctricos a través de energía solar e hidrógeno. El hidrógeno también es algo muy importante en cuanto a energías no convencionales que también estamos empezando a estudiar. También estamos realizando el acuerdo de una cotutela entre la Universidad de los Andes y la Universidad de Toulouse para obtener una doble titulación con mi doctorado. Es muy importante este tipo de alianzas porque una vez se establecen por primera vez, después ya es mucho más fácil empezar a mandar más estudiantes y lograr hacer ese intercambio. Entonces, para todas las personas interesadas, les dejo ese dato de las alianzas que estamos haciendo y estamos buscando ahorita otro convenio con Francia, pero todavía no está listo. Una vez ya esté listo, ya estaremos publicando más información para las personas interesadas en este tema. Y bueno, llegamos aquí al punto más importante de esta charla y es cómo puedo aprender más sobre inteligencia artificial aplicada a energías renovables. ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Dónde puedo consultarlas? Entonces,
vamos a realizar un curso, un seminario de excelencia llamado Aplicaciones de Machine Learning en Sistemas Fotovoltaicos, donde vamos a abordar muchos, pues los temas que vimos aquí, pero muchos más. Va a ser en modalidad virtual entre el 21 de junio al 12 de julio. En el primer módulo vamos a ver una introducción a sistemas fotovoltaicos. De pronto hay personas que ya han trabajado con Machine Learning y están interesadas, pero no conozcan mucho de sistemas fotovoltaicos. Entonces, en ese primer módulo vamos a tratar estos temas. Vamos a hablar de energía solar, los paneles solares, cómo modelarlos, los elementos de conversión de potencia, cuáles son esas problemáticas, aparte de las que ya mencionamos aquí, en sistemas fotovoltaicos y cómo podemos abordarlas. Luego también vamos a ver una introducción a Machine Learning, de pronto de personas que por el contrario sí tengan ya una experiencia en sistemas fotovoltaicos, pero no mucho en Machine Learning. Vamos a dar una introducción a Machine Learning con técnicas de regresión y clasificación, redes neuronales, pronóstico, predicción o forecasting, procesamiento de imágenes con redes convolucionales, que es lo que se utiliza para clasificación y detección de fallas. Y un tema muy importante que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, que es aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning, que se está utilizando mucho en la parte de control. Y en el último módulo vamos a ver esas aplicaciones de Machine Learning en sistemas fotovoltaicos, las técnicas de Site Adaptation, las técnicas de predicción con redes LSTM, que son redes neuronales especiales para tratar el pronóstico con series de tiempo, la detección y la detección de fallas en paneles solares, como el ejemplo que vimos anteriormente, identificar qué es lo que está pasando en cada una de esas imágenes, el control MPPT, el control de máximo punto de potencia para sacar el mayor provecho a los paneles con esas técnicas de reinforcement learning. Y hay muchos retos más y aplicaciones que vamos a ver. Este curso es novedoso. Hasta donde yo busco información, no hay un curso en español o en inglés que aborde esta temática así de esta manera. Esto es todo lo que hemos estado investigando estos 2 últimos años con los profesores Micael y Luis Felipe. Entonces, todo esto condensado dentro de un curso es algo que no hay. Entonces, esa es la invitación. Ahorita les voy a pasar el link para que puedan encontrar toda la información de este curso y ese es mi llamado, a que todas las personas interesadas que quieran empezar a trabajar con sistemas fotovoltaicos o que ya estén en alguna empresa o trabajando en sus, en, en- en sus tesis con respecto a sistemas fotovoltaicos, cómo desde Machine Learning podemos automatizar esos procesos. Entonces, esa es la invitación. No sé si tengan dudas, si tengan algunas preguntas, si María Paula, si tenemos un momento, un tiempo para preguntas. Sí, Gabriel, claro que sí. Tenemos varias preguntas. Aquí tenemos una de Kevin González que sí decía, ¿y si la zona es aislada y no puedo obtener los datos? Sí, ese es un punto muy importante. Sin embargo, el IDEAM sí tiene mediciones en algunas zonas no interconectadas, en algunas zonas aisladas, pero no en todas. En ese caso, lo que se puede hacer es utilizar datos satelitales de diferentes fuentes. Hay varias fuentes de datos satelitales, está SolarGIS, está NREL, y puedo comparar esas dos bases de datos, a ver si las mediciones que ellos dan son similares en lo que nosotros hemos encontrado. Sí, y son muy precisos. Como dije, la tecnología ha avanzado mucho. Si tengo datos en sitio es muchísimo mejor, o puedo encontrar también, buscar en el IDEAM alguna zona que tenga características similares, que tenga una altura similar en cuanto a terreno. Por ejemplo, si estamos en la costa o si estamos en una zona como los llanos, buscar una zona parecida y comparar esos datos de esa zona. Sin embargo, si definitivamente no hay alguna estación cerca, puedo utilizar simplemente esos datos satelitales. Vale, gracias. La siguiente pregunta dice, es de Andrés Ibarra. Buenas tardes, ¿cuál es la fuente de información más confiable para saber la radiación solar incidente en una zona determinada? Bueno, la más confiable son las mediciones en sitio, que en nuestro caso aquí en Colombia las da el IDEAM. Sin embargo, también están las fuentes satelitales, las que mencioné, SolarGIS y NREL, que también son muy precisas, pero si quiero saber exactamente el valor exacto que tiene, lo más confiable son las mediciones en sitio, las estaciones meteorológicas que tiene el IDEAM. Vale, gracias. Eh,
Oscar Bernal pregunta que si los estudiantes de universidades distintas a Uniandes pueden pertenecer al semillero. Y esa pregunta sí se la traslado a Micael. Micael, ¿estás ahí? Sí, yo ya le respondí a través del chat, pues básicamente este semillero no tiene como estructura ahora para que todos puedan participar. Entonces, pues eso como es una iniciativa interna pues del Departamento Eléctrico Electrónico, entonces ya pues son exclusivamente pues los estudiantes de los Andes, pero pues la idea es poder como estructurar este semillero cuando vamos a tener como más resultados y como estamos armando unos prototipos y entonces pues la idea es poder como abrir este semillero pues a las empresas, a los egresados, a estudiantes de otras universidades. Entonces, pues digamos que esa iniciativa también de esos cursos, son muy importantes porque digamos que abrimos todos los resultados del equipo y sobre todo pues una parte de trabajo de Gabriel pues con este reto, digamos, de mejorar pues la producción fotovoltaica, pero a lo largo interesarse a otros tipos de fuentes. Entonces, pues digamos que ahí hay un reto enorme y más en la parte fotovoltaica porque pues la predicción pues en Colombia es tener como 75% pues de la producción eléctrica en Colombia únicamente de la energía solar. Entonces hay nueva subasta que va a salir pues pronto y exclusivamente en la parte solar. Entonces pues hay un real interés. Entonces un ejemplo en el Green Power tiene planeado de parques solares sumando 1 gigawatt. Entonces pues digamos que hay muchas perspectivas cuanto a esos trabajos en energía solar y sobre todo en la inteligencia artificial. Entonces, pues ahí. Nuestra Eila hablando, solo eso. Vale, Micael, gracias. Bueno, tenemos otra pregunta sobre la charla. Después de que terminemos todas las charlas sobre seminario y IL las estamos guardando en el canal de YouTube del departamento. Ahora les paso el enlace para que los puedan tener ahí a la mano. También les compartí el enlace del curso de educación continua, el seminario de excelencia al que les habló Gabriel, por si están interesados en participar. Y Oscar también pregunta que si esta conferencia genera algún tipo de certificado de asistencia. En principio no, pero si quieres te hablo por interno para ver qué tipo de información necesitas. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, quiere saber algo más. Bueno, mientras tanto, si alguien se anima, les contamos que las inscripciones a nuestros programas de posgrado están abiertas hasta el próximo 30 de junio. Entonces pueden entrar a través de la página electricaelectronica.uniandes.edu.co. Ahí podrán ver sobre nuestras maestrías y sobre el doctorado en ingeniería. Bueno, creo que tenemos una pregunta más de Kevin que dice: teniendo en cuenta que los paneles solares presentan una ineficiencia menor al 50%, por lo que entiendo, con respecto a lo que reciben del sol, ¿qué acciones se toman al respecto con esto? Sí, la eficiencia de los paneles es algo que se ha venido mejorando desde la industria, pues desde que empezó todo este cuento de los paneles solares, pero sí, no es muy fácil transformar toda la radiación que llega a los paneles a energía eléctrica. Aquí lo que hay que tener en cuenta muy bien es hacer ese estudio de esas variables meteorológicas, cuál es la radiación que yo tengo, y una de las cosas importantes cuando se hace ese estudio es analizar por años. Se saca el promedio por mes de cómo es la radiación. Siempre hay un mes que es el que tiene menor radiación solar, entonces así se establece el peor escenario. Entonces, teniendo en cuenta ese mes en el que la radiación es menor, que se va a tener la menor producción energética, yo parto de ahí. Entonces, no sé, por ejemplo, digamos, se van a producir 1000 kilovatios
por hora diarios en ese día, en ese mes. Entonces yo sé que eso es mínimo lo que voy a producir y de ahí para allá ya puedo producir más y entonces con eso estoy asegurando que voy a cubrir la demanda energética. Pero sí, a nivel de industria se está trabajando con otro tipo de tecnologías que van mejorando la eficiencia, pero es algo que se va haciendo paulatinamente. No es algo tan fácil, pero sí se ha ido avanzando. Otra cosa en la que también se, se está trabajando mucho es en la parte de baterías, que tampoco se han hecho muchos avances al respecto y es algo en lo que la comunidad científica ha estado trabajando mucho, en mejorar la eficiencia de esas baterías en supercapacitores, pero eso es más o menos el enfoque que se tiene. Gracias, Gabriel. Tenemos otra pregunta de Kevin que dice, ¿qué se debe buscar para un primer acercamiento al Machine Learning? Bueno, aquí en el curso, en el semillero de excelencia, vamos a dar esa introducción a Machine Learning. Básicamente hay que tener algo de experiencia en programación. Desde que se tenga algo de experiencia en programación, no va a ser nada complicado, principalmente en Python. Es lo que vamos a ver y es lo que se trabaja mucho, mucho en la industria, es este lenguaje de programación. Entonces, si no tienen experiencia con programación, sería eso, ver ver, aprender algo de lenguaje de programación en Python, no tiene que ser algo muy avanzado, pero sí tener las bases para saber programar. Eso es básicamente, y en el curso vamos a ver eh, esa introducción y siempre se empieza con temas como lo tenemos descritos aquí, técnicas de regresión y clasificación, es lo que se mira siempre, redes neuronales. Y de ahí para allá hay diferentes técnicas, pero es básicamente eso. Vale, gracias. Otra pregunta es si el semillero tiene algún sitio web en donde estén recopiladas las investigaciones que se han hecho hasta el momento. Ahora les voy a poner, Micael ya puso ahí el enlace, gracias, de donde está dentro de la página web del departamento toda la información sobre el semillero y sobre el proyecto Kiosol, del que les habló Gabriel. Otra pregunta dice, ¿Colombia tiene una ventaja al estar en el Ecuador? Me refiero a la radiación solar que recibe. Sí, tenemos una gran ventaja y es que la radiación, aunque hay unos meses en los que es menor y otros en los que es mayor, la diferencia no es tanto y sobre todo la temperatura también, porque la temperatura es algo que afecta l- la- el, el voltaje que generan los paneles. Entonces, ya que en nuestro país no tenemos estaciones y la temperatura se mantiene pues, más o menos constante, digamos, comparado con los países donde hay estaciones, es una gran ventaja que tenemos. Entonces no tenemos esos bajones en radiación, esos aumentos en temperatura que hace que la eficiencia de los paneles baje. Entonces sí, es una ventaja en la zona en donde estamos y una de las zonas que mayor recurso meteorológico tiene, con recurso meteorológico me refiero a la cantidad de radiación, es la Guajira. Por eso la Guajira, aunque es parte de la zona no interconectada, hay muchos, muchos proyectos de energía solar que se están haciendo en esta zona y también de generación eólica, porque también es una zona con mucho viento. Es una zona privilegiada en cuanto a recursos naturales y se están haciendo muchísimos proyectos en esa zona y también se está estudiando cómo empezar a interconectar la Guajira para a partir de ahí empezar a llevar energía en proyectos incluso eh, con otros países. Esto eso es algo que se tiene, pero sí es una ventaja muy grande la ubicación que tenemos nosotros. Listo. Otra pregunta que tenemos es, ¿para Machine Learning se usa algún programa en especial? No programa, sino el lenguaje de programación que es Python. Lo más sencillo es utilizar notebooks, por ejemplo, de Google Colab, ya que no hay que instalar nada en el computador, simplemente acceder por el navegador, tener una cuenta en Google, una cuenta de Gmail y ya se puede acceder a Google Colab y no hay que instalar nada. Entonces, hay varios programas para Machine Learning, pero el más sencillo es ese Google Colab porque se puede ejecutar los códigos ahí sin tener que instalar absolutamente nada en el computador. Entonces ahí no depende de las características del computador. No tengo que tener un computador súper potente, sino simplemente una buena conexión a internet y ya. Súper.
Una pregunta más. ¿Qué proporción de la energía generada podría ser consumido por el sistema de monitoreo y en general por todo el sistema de ML? Por el sistema de monitoreo, bueno, hay algunos estudiantes de Mical que están trabajando en eso y están utilizando en principio una Raspberry Pi que no consumen mucho, pero a nivel de aplicaciones luego puedo montar esto en un microcontrolador, en algo pequeño y, pues no tengo el porcentaje, pero pues sería algo muy, muy pequeño. Pues hay más pérdidas por cableado en los sistemas fotovoltaicos que lo que consumiría el sistema de monitoreo. No tiene que ser algo muy complicado. Bueno, tal vez los sensores también serían sencillos. Entonces, no tengo un porcentaje exacto, pero no va a ser algo que afecte la producción del sistema. Vale. Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas. Si no, pues Gabriel, muchísimas gracias por habernos compartido toda esta información el día de hoy. Bueno, quedamos atentos al curso y a que más gente se una para poder compartir sobre estos temas de investigación en los que están trabajando. Vale, María Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que atendieron esta invitación. Y en el curso vamos a ver ya toda la parte técnica, todas esas dudas puntuales ya las vamos a resolver ahí. Así que muchas gracias y nuevamente están cordialmente invitados. Muchas gracias a todos, que estén bien. Hasta luego. Que tengan un buen día. Muchas gracias.